Hola, ¿qué tal? Muy bien, seguimos acá compartiendo la palabra de Dios y bueno, empezamos un nuevo capítulo de Nehemías, esto que llamamos como un estudio de Nehemías porque la verdad arrancamos hace unas semanas y no podemos dejar de compartirlo, ¿no? Ya llegamos al capítulo 9, la verdad que nos va llevando una historia a la otra de Nehemías, su relato, cómo él va armando todo, desde la construcción de los muros hasta esta construcción interna del pueblo, así que es algo maravilloso como él va relatando ahí, siempre con sus detalles y mostrándonos cómo lo iba a hacer, y cómo él era un hombre de oración, y cómo, bueno, Dios lo estaba bendiciendo, y bueno, y cómo llegaron hasta donde llegaron. Recordemos que en el capítulo anterior, el capítulo 8, ellos habían escuchado por primera vez, ¿sí? Aparte de haber terminado bien la muralla, habían finalizado la tarea, ¿sí? Tarea terminada, habían escuchado por primera vez las palabras de la ley, ¿sí? Y habían llorado, y bueno, eso fue en el primer día de octubre, lo que sería octubre para nosotros. Entonces, bueno, leyeron la palabra, estuvieron ahí con unos días de fiesta, compartiendo, era algo muy fuerte, escuchar la voz de Dios. Y después, bueno, festejaron cuando fueron los líderes de las casas, los levitas y los sacerdotes, a aprender más de la palabra de Dios. Habían encontrado que había una nueva fiesta, o que había una fiesta que ellos no estaban festejando, que era la de las enramadas o de los tabernáculos. Y bueno, y esto sucedió así hasta el día 22, hasta el día 22. O sea que habían pasado varios días desde la primera vez que leyeron, compartieron la fiesta. El 23 no nos dice nada el relato, fue como un día de descanso después de todo lo que habían vivido. Y el capítulo 9 comienza justamente así, dice, el día 24 del mismo mes, o sea, el mes de octubre sería para nosotros, dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con sacos de cilicio y tierra sobre sí. Y se había ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. ¿No? Algo impresionante en estos ya 3 versículos, ¿no? Al principio, después de toda la fiesta, después de haber festejado, ¿qué hicieron? Ayuno. Siguieron buscando a Dios, y en este caso, en una búsqueda de ayuno. Es más, se tiraban silicio, se ponían unas ropas ásperas, se tiraban al piso. O sea, mucha demostración de que ellos habían pecado, de las cosas malas que ellos habían hecho. Y esto fue, bueno, justo el día después de todo lo que habían festejado, bueno, empezaron con el ayuno. Y es más, el capítulo 2 dice que ya se habían apartado de la simiente de Israel todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Miren qué interesante esto, porque el hecho de haber confesado y el hecho de leer la palabra y confesar, ¿sí?, los pecados y todo lo que ellos habían hecho mal, no solo lo dijeron, sino que también se apartaron de todas aquellas cosas, dice la palabra de Dios. O sea que dejaron no solo de palabra, sino de hecho todo lo que habían hecho mal. Y no solo eso, confesaron sus pecados, pero también dice, confesamos los pecados de nuestros padres. O sea, confesaron todo. Cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de sanidad en nuestras vidas, no solo a veces uno confiesa los pecados de uno, sino lo que pudo haber pasado, ¿no? A veces hay cosas en nuestra historia, nuestra herencia, que tiene que ser cambiada, que tiene que ser cortada, porque bueno, a nuestros antepasados, aquellos que estuvieron antes, seguramente habrán hecho cosas que habían alejado su corazón de Dios, y que obviamente esas consecuencias también podrían afectar nuestra vida. Entonces ellos, y el Espíritu Santo, ahí vemos la obra del Espíritu Santo, haciéndonos recordar de aquellas cosas, no solo en nuestra vida, sino también de aquellas cosas que pudimos no haber estado, pero que nuestra familia anteriormente pudo haber cometido, ¿no? Gente que estuvo en el ocultismo, gente que estuvo en otras situaciones de pecado, y que puede afectar la vida nuestra hoy y puede afectar las futuras generaciones. Entonces ellos lo que hicieron es como una gran sanidad interior, como le llamamos nosotros, una sanidad interior de toda la vida, y no solo eso, sino de toda la familia, ¿sí? Entonces dice que confesaron todos sus pecados, todas sus iniquidades. Y dice, y el versículo 3 dice, y puesto de pie
en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, de su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron al Señor. Miren qué bárbaro. Algunos dicen que fueron 3 horas de oración y 3 horas de confesión y adoración. Y otros hablan que fueron un poquito más, que fueron 6 horas y 6 horas. Depende de cómo uno tome ese cuarto de día. Si en ese tiempo el cuarto de día eran las 12 horas de luz, puede decir que son 3 horas. En cambio, si uno dice que fue 24 horas, bueno, puede decir que son las 6 horas, ¿no? Depende de cómo uno tome, porque hay varios comentarios que dicen una cosa o la otra. No importa cuál sea, la verdad que solamente cambian en las horas, pero no en lo que hicieron. Una cuarta parte se dedicaron a leer la palabra de Dios nuevamente, a seguir buscando lo que Dios quería para sus vidas, lo que Dios quería revelarles. Y cada vez que más uno se va acercando a Dios, como ellos lo hacían, no dice la palabra la palabra de Dios, que Dios es luz. Y cuanto uno más se acerca a la luz, más se ve las manchas que uno tiene, ¿no? Como uno dice. Entonces, bueno, cuanto más nos acercamos a Dios, más cosas tenemos que renunciar. Por eso el Señor Jesús, cuando le dijo, cuando estaban por apedrear a la prostituta, le dijo, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y bueno, esto es así. Nadie puede tirarle la piedra a alguien, nadie puede señalar a alguien, porque todos tenemos algo. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestras miserias y de nuestras cosas que debemos cambiar y transformar. Pero en un tiempo de avivamiento, y en los tiempos de avivamiento pasa esto, más cuando el avivamiento en su primer parte, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros, que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar cosas. Recuerdo muchas cosas que en una época en nuestra iglesia, en ese avivamiento, en ese mover de Dios y en esa búsqueda de santidad, se quemaban hasta los CD que no eran de música cristiana, o libros que no eran apropiados leer. O sea, cuando uno empieza a buscar a Dios, el Espíritu Santo te lleva a sacar todo lo que no le sirve. Todo lo que no es de Dios, bueno, eso se quema, se echa afuera, se saca. Es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban viviendo en un pleno avivamiento, en un momento de Dios tremendo, en donde la palabra de Dios era el centro y donde el Espíritu Santo hacía que esa palabra sea vivificada en nuestras vidas y nosotros tengamos que soltar, dejar, renunciar a aquellas cosas que nos estaban afectando y que obviamente afectaban nuestra relación con Dios, ¿no? Cuánto más para decir, ¿no? Pero sigamos con el relato, porque tiene varios versículos. Y podemos decir que del versículo 4 hasta el 38, que dura todo el capítulo, dicen que es la oración más larga que hay en la Biblia. Es impresionante. Si uno se lo pone a leer, y vamos a leer algunos versículos y vamos a compartir algunas cosas. Y dice, por ejemplo, el versículo 4, se levantaron luego sobre la grada, en esa plataforma donde estaba Esdras, de los levitas, Josué, Bani, Serebías, Dani, Cadmaliel, Sebanías, Buni, Kenanía, y clamaron en voz alta al Señor su Dios. Y dijeron los levitas, y Jesúa, y Cadmiel, y Bani, y Jebanías, y todos ellos, levantad y bendecid al Señor vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendiga el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Qué tremendo momento. Leyeron la palabra de Dios y después entraron en este momento de oración, en cual en el primero lloraban porque lo que habían oído de la palabra de Dios se daban cuenta de que la habían embarrado, de que habían hecho todo mal, pero después los mismos levitas, como en el capítulo 8, le decían, bueno, levántense en adoración, levántense en esa búsqueda espiritual, ¿no? Y es en un tiempo de oración. A veces, el otro día leí un ejemplo, ¿no? De que cuando uno en las reuniones de oración se ponen muy rutinarias, muy así como que siempre lo mismo, qué bueno es adorar. Qué bueno es romper los momentos de oración o las reuniones de oración con adoración. Y ahí es donde el Espíritu se empieza a mover. Es más, acá dicen, empieza a bendecir al Señor vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigan el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. O sea, estaban exaltando y adorando a Dios de una manera extraordinaria. Y en ese ejemplo de los momentos de oración, el hecho de adorar
Sí, nosotros tenemos un viernes al mes esto de adoración y de intercesión y todos juntos y la profecía y lo profético, todo en lo mismo, todo metido en el mismo bol, en el mismo recipiente, en la misma iglesia. Están todos, la adoración, está la oración, está la profecía, está todo metido ahí porque es parte de lo mismo. Entonces cuando tenemos adoración, el Espíritu se empieza a mover, los dones se empiezan a manifestar y la gloria se empieza a revelar, ¿no? Entonces empezamos a entrar como entraron ellos, que aparte hay algo importante cuando vayamos leyendo, no solo ellos empiezan, sigamos con el versículo 6, tú eres el Señor, tú solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú los vivificas. Todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, Señor, Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste Ur de los caldeos y lo pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Para darle la tierra, sí, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, el hitita, el amorreo, el fereceo, el jebuseo, el jerjeseo, y falta el jebeseo, sí, que no está, que ahí nombran 6, pero son 7 en total los pueblos, para darle a su simiente y cumpliste tu palabra porque eres justo. O sea, empiezan una adoración y de una manera impresionante, pero al mismo tiempo empiezan a relatar la historia del pueblo. Y no solo van a empezar y vamos a ver que empiezan a relatar todo lo bueno, porque acá habla de Abraham, que escogiste a Abraham, que significa Abraham, primeramente, que significa Padre exaltado, y que después le cambió el nombre a Abraham, Padre de multitudes. O sea, empieza a contar toda la historia de cómo Dios había obrado, ¿no? Entonces, bueno, y habla cómo había despejado la tierra prometida de todos esos pueblos que no tenían que ver con Dios. Y bueno, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y empieza a hablar de Egipto y de las maravillas del faraón, es en el versículo 9 y 10, y en el 11 cómo dividiste el mar, ¿sí? Y a los perseguidores los echaste a las profundidades, y el 12 una columna de nube los guiaste de día y columna de fuego de noche. Empiezan a nombrar tremendas bendiciones y de provisión y de bendición y de cuidado de Dios sobre el pueblo. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos, ¿sí? Y tú, bueno, versículo 14, y tú les ordenaste el santo sábado tuyo para que lo guardaran. Y le diste pan del cielo, y le sacaste agua de las piedras y saciaste su sed, y dijiste que entrasen a poseer la tierra, la cual alzaste tu mano y juraste que les ibas a dar. Pero, miren lo que dice el versículo 16, pero ellos y nuestros padres se hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. O sea, habían salido de Egipto, habían hecho todo, sin embargo acá en la oración dice, no, pero fuimos cabezones, nuestros padres fueron unos cabezones, que es más, no solo no te obedecieron en tomar la tierra, sino que habían buscado a alguien que los llevara de nuevo a Egipto, o sea, de nuevo a la esclavitud. O sea, ellos estaban reconociendo en este momento en el libro de Nehemías que verdaderamente se habían equivocado, que habían hecho las cosas mal, ¿no? Y que habían estado como siervos. Pero tú que eres Dios perdonador y misericordioso y clemente, tardo para la ira y de mucha misericordia, no los abandonaste. Y además cuando hicieron así un becerro, o sea, no solo se habían querido volver, sino que habían hecho un becerro de oro para que los guiara porque Moisés no había bajado, ¿no? del monte. Y bueno, tú con todo esto, dice el versículo 19, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Y la columna no se apartó de ellos para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarlos en el camino por el cual debían ir. Y diste tu Espíritu bueno, o sea, les diste de tu Espíritu Santo para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para calmar su sed. ¡Qué linda oración! No solo recordaban lo bueno, sino que en lo malo ellos podían ver que Dios no le había quitado la comida, Dios no le había quitado el agua, Dios no le había quitado la nube que de día le daba sombra y que de noche fuego, sino que demostraban que aún en medio de la equivocación que habían cometido, Dios seguía siendo ese Padre amoroso, ese Padre misericordioso,
que sin embargo les ibas a seguir ayudando. Y así pasa con nosotros. En nuestra historia tenemos tiempos preciosos en Dios, pero también tenemos tiempos donde metemos la pata porque somos hombres y pecamos y bueno, hacemos a veces las cosas mal. Sin embargo, Dios no quita el maná de tu boca, ni quita el agua de tu boca, ni deja que la nube se vaya y que el sol te queme, ni que a la noche te mueras de frío. Todo lo contrario. A pesar de que nos equivocamos y que buscamos a Dios y que bueno, en esto Dios se sigue glorificando y mostrándose cómo es su corazón. Dice la palabra de Dios que Él es un Dios de amor. Él es el amor. Y en esto queda demostrado, en cada prueba que tenemos, en cada lucha, en cada metida de pata, en cada pecado que cometemos, queda demostrado que Dios sigue siendo amor y que por amor nos salvó y que por amor nos sigue bendiciendo y que por amor nos sigue levantando y que por amor nos sigue ayudando aún en medio de las pruebas. ¡Qué tremendo! Y el versículo 20, y diste tu espíritu bueno para enseñarnos y no retiraste, o sea, mandó de su espíritu. Y acá estaban leyendo la palabra inspirada por el Espíritu Santo para seguir enseñándonos en qué camino debemos andar, cómo debemos movernos, cómo debemos andar. Y un versículo que el 21 es un versículo que muchas veces hemos compartido, pero se concentra, mira dónde está, en Nehemías. Por ahí alguno pensaba que estaban en otro lugar, pero bueno, sí, en Deuteronomio, por ejemplo. Pero acá Nehemías lo vuelve a poner en medio de la oración de este pueblo, en medio de la oración que estaban buscando, y miren lo que dice. Y lo sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y le diste reinos y pueblo, y lo distribuiste a cada uno, cual su territorio. Y poseyeron la tierra de Sihón, y la tierra del rey Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Tremendo. El versículo 21 es tremendo. Lo sustentaste 40 años. Tu Dios, mi Dios, no te va a sustentar un día, 2 días, por una prueba, por una lucha. Te va a sustentar 40 años. Y es una forma figurativa, porque el Señor Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero es una forma de decir que Dios, aún en medio de la prueba, que duró 40 años, en cada uno de esos días, dice que ninguna cosa tuvieron necesidad. Dios les siguió proveyendo, aunque habían luchado con Dios, se habían revelado, sin embargo Dios los había proveído. Y sus vestidos no se gastaron. No sé vos, pero vos usás la ropa, vas a trabajar, venís, pero se gasta. Ellos estuvieron 40 años y la ropa no se gastó. Miren qué milagro, miren qué tremendo, en qué pequeñez se puede ver el tremendo amor de Dios. Y es más, y sus vestidos no se envejecieron, ni siquiera se hincharon sus pies, dice. O sea, ni siquiera el hecho de estar tantos años caminando y moviéndose en el desierto hizo que sus pies se hincharan. Y nosotros por ahí caminamos, o el calor, o qué sé yo, la retención de líquido, o lo que pueda pasarnos, tenemos dolencias. Sin embargo, Dios, aún pudiendo estar enojado, Él no lo estaba. Sin embargo, bendijo a su pueblo y lo bendijo con todo, aún en lo material. Aún en lo material. No le faltó nada, pero de nada. Y así sigue diciendo, ¿no? Y le dio el territorio. Y el 23 dice, y multiplicaste sus hijos como estrellas del cielo, y lo metiste en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar para poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste de ellos a los moradores. Y el 25 tomaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles de comer, y comieron y se saciaron y engrosaron y se deleitaron en su gran bondad. Tremendo. Pero a pesar de todo esto fueron desobedientes y te provocaron. Otra vez en la oración habla de las bondades de Dios y después de cómo el pueblo se volvió a alejar de Dios, ¿no? Cómo se refleja muchas veces en nuestra vida esto, ¿no? Versículo 27, y ya vamos leyendo ya ahí casi al final, vamos. Y los entregaste en la mano de sus enemigos, los cuales los afligieron,
y en tiempo de tribulación clamaron, y tú desde el cielo los oíste, y según tus muchas misericordias les dabas salvadores que los salvasen de la mano de sus enemigos, ¿no? Estos eran los jueces, que cada vez que el pueblo metía la pata, otra vez mandabas a alguien ungido y otra vez lo sacaban afuera. Y versículo 30, no obstante les estuviste pacientemente advirtiendo a ellos durante muchos años y les amonestaste con tu espíritu por mano de tus profetas que no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Pero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los abandonaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Tremenda oración, siguen adorando a Dios y dándole gracias aún en medio de las pruebas por su gran misericordia. Ahora pues Dios, dice versículo 32, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no tengas en poco delante de ti todos los sufrimientos por los que hemos pasado sobre nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros sacerdotes y nuestros profetas y nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, pero nosotros hemos hecho lo malo delante de ti, ¿no? O sea, empieza a decir, tenías razón en lo que hiciste, pero nuestros reyes, y ya vamos por los últimos 4 versículos, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni la atendieron los mandamientos y a tus testimonios con los que los amonestaste. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa, fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Hemos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen sus frutos y su bien, y se multiplica el fruto, su fruto para los reyes, y lo has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Acá están diciendo que porque pecamos hay reyes que nos estaban gobernando, ¿no? Y uno es esclavo del pecado. Y bueno, y acá habla justamente de esto, de que fueron esclavos de todo lo que había pasado. Y se multiplica su fruto para los reyes. Y sigue diciendo, quienes enseñorean sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, y conforme a su voluntad, estamos en gran angustia. ¿No? O sea, todo lo que había pasado era porque habían pecado y ahora ya estaban siendo siervos en la tierra en que tenían que gobernar. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 38 y con esto cierra. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel pacto y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cómo termina la historia de toda esta adoración? Haciendo un pacto con Dios. ¿Cómo fue este pacto? Lo veremos en el próximo capítulo. Pero el pacto es que los sacerdotes que hoy estaban se habían dado cuenta de lo que habían hecho y querían una nueva relación con Dios, un nuevo pacto con Dios, porque se habían dado cuenta de que estaban siendo siervos cuando tenían que reinar. Igual Dios es Dios fiel y Dios les había bendecido porque habían levantado un nuevo templo, habían levantado ciudades fortificadas, el muro fortificado. Dios los había bendecido. Gran lección de hoy, el arrepentimiento, la búsqueda en el Señor a través de su palabra, reconociendo nuestros errores, nos va a llevar a un momento de pacto con Dios, a un momento de relación con Dios íntima, donde Dios se nos va a revelar y se nos va a manifestar. Y sabes una cosa más y con esto termino. A pesar de las pruebas, después léelo bien el capítulo 9, vas a ver que en cada prueba Dios dio la salida. Él bendijo la vida de cada uno de su pueblo. Así que mi hermano, en prueba, en lucha, en dificultad, sabe que Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Así que bueno, nos estamos viendo para el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.